¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Innovación al Día. Hola a todos. El gusto es nuestro. Un placer estar aquí. Como siempre. Hoy vamos a platicar de un tema fascinante, algo que realmente ha estado dando mucho de qué hablar en los últimos años y que nos va a seguir impactando. Absolutamente. Sin duda. Y es la automatización y la inteligencia artificial. Uf. Cómo están impactando el mundo laboral, cómo están transformando las profesiones. Ujú. Y bueno, pues para esto tenemos un montón de material, Sí. un montón de artículos, de estudios Muchos datos. que hemos estado leyendo, revisando, analizando, Sí, para poder platicar con ustedes y entender hacia dónde va todo esto. claro. ¿Qué les parece si empezamos por definir un poquito qué es esto de la automatización? Me parece perfecto. ¿Y qué es la inteligencia artificial? Ya. Porque luego los usamos como si fueran sinónimos y en realidad son cosas distintas. Sí, son cosas distintas. A ver, la automatización es básicamente cuando usamos máquinas o software para hacer tareas que antes hacían humanos. ¿No? Entonces, por ejemplo, en una fábrica en donde antes tenías personas ensamblando piezas, ahora tienes robots que lo hacen de manera mucho más rápida, mucho más eficiente, y bueno, pues eso, automatización. Claro, o sea, como en las películas que vemos estos brazos robóticos. Exacto, Ah, exacto. Soldando, pintando, impactando, o sea, muchísimas. Sí. De las tareas que antes eran manuales, ahora se pueden automatizar. Ok, perfecto. Y ahora, ¿qué hay de la inteligencia artificial? Que esas suena todavía más futurista. Suena más futurista, pero la verdad es que ya está presente en muchísimas áreas de nuestra vida. Sí. Y la inteligencia artificial, a diferencia de la automatización, implica que las máquinas pueden aprender, Ok. pueden tomar decisiones, Interesante. basadas en la información que reciben. Ajá, Entonces, no es solamente que hagan una tarea repetitiva, sino que pueden analizar datos entiendo. y en base a eso, pues tomar una decisión. No. Un ejemplo muy sencillo son los chatbots que ya todos usamos. Sí. Cuando entras a una página web y te aparece una ventanita Exacto. que te dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Y muchas veces ni te das cuenta que estás hablando con un robot. Exacto. Muchas veces piensas que hay una persona detrás, Exacto. pero no. Es un sistema de inteligencia artificial. Ha Claro. sido entrenado para responder preguntas, Para entender el lenguaje. para resolver problemas. Sí. Entonces, eso sí es inteligencia artificial. Perfecto. Entonces, tenemos por un lado la automatización, que es como la parte mecánica, La parte más física. más física, y la inteligencia artificial, que ya implica un proceso de aprendizaje y de toma de decisiones. Exacto. Ok, perfecto. Y bueno, ¿cómo están impactando estas dos fuerzas De muchas maneras. al mundo laboral? De muchas maneras. Bien, vamos a empezar hablando de los trabajos que son más repetitivos, más manuales. Vale. No, ahí es donde la automatización está pegando más fuerte. Claro. No. Entonces, imagínate, por ejemplo, las fábricas de automóviles, ¿no? En donde antes tenías muchísima gente en la línea de producción. Ajá. Ahora tienes robots que hacen gran parte del trabajo. O sea, que esos trabajos se están perdiendo. Se están transformando. Se están transformando. Ok. Ya. No es que se pierdan por completo, sino que la gente que antes hacía esas tareas, Necesita aprender nuevas habilidades. exacto, necesita capacitarse para poder operar los robots, para poder Darles mantenimiento. darles mantenimiento, para poder supervisar, Claro. ¿no? O sea, el trabajo cambia, Cambia. no se elimina por completo. Ok. Y esto no es solo en las fábricas de autos, o sea, esto está pasando en muchísimas industrias. Claro. La industria textil, la industria alimentaria, Sí. la agricultura. Es que, por ejemplo, yo vi hace poco un video de una fábrica de galletas donde las galletas las empacaban robots Claro. a una velocidad impresionante. Sí, a una velocidad que ningún humano podría. Exacto. Y eso también está pasando en los almacenes. Sí, los almacenes inteligentes, ¿no? Los almacenes inteligentes, como los de Amazon, por ejemplo, Claro. en donde ya no tienes personas moviendo cajas de un lado a otro, Sino robots. sino robots que lo hacen de manera autónoma, Sí. ¿no? Y bueno, en la agricultura, pues también hay tractores que ya se manejan solos, Sin conductor. sin conductor, guiados por GPS, Impresionante. drones que sobrevuelan los campos para analizar los cultivos. O sea que la tecnología está llegando a todas partes. Todas partes. Y bueno, a ver, hay algunos ejemplos que a mí me parecen particularmente curiosos. A ver, cuéntame. Por ejemplo, he leído que en Japón hay restaurantes donde robots cocinan y sirven la comida. Sí. ¿Te imaginas? Sí, de hecho, hay un hotel en Japón ¿En serio? que está casi completamente operado por robots, No. desde la recepción ¿Y te atienden bien? hasta la limpieza de las habitaciones. ¿Y qué tal la experiencia? Pues mira, hay gente que dice que es un poco extraño, Sí. porque no hay esa interacción humana, ¿no?
Pero hay otra gente que lo encuentra fascinante. Sí. ¿Qué le parece? Novedoso. Una experiencia muy novedosa, muy futurista. Claro. Entonces, bueno, para gusto los colores. Sí, sí. Yo creo que sí sería raro que no te reciba una persona en un hotel, ¿no? Sí, a mí también me daría un poco de cosa. Que todo fuera tan frío, tan automatizado. Sí, sí. Pero bueno, es una muestra de hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Y bueno, dejando un poquito de lado estos trabajos manuales y repetitivos, ¿qué pasa con los trabajos de oficina? ¿Los trabajos de oficina también se están viendo afectados? Ajá. No, por la automatización y la inteligencia artificial. Ok. Por ejemplo, piensa en los departamentos de atención al cliente. Sí. No. No, antes tenías que llamar por teléfono Exacto. y esperar horas a que te atendieran. En la línea. Y a veces ni siquiera te resolvían el problema. Exacto, con la musiquita de fondo. Exacto, con la musiquita de fondo Que te desesperabas. que te ponía de malas. Exacto. Ahora con los chatbots, con los asistentes virtuales. Que tienen inteligencia artificial. Puedes obtener una respuesta a tu pregunta en cuestión de segundos. Sí. Y muchas veces ni siquiera te das cuenta Que no estás hablando con una persona. que no estás hablando con una persona. Claro. Entonces, eso está cambiando mucho la manera en que las empresas interactúan con sus clientes. Sí. Y la inteligencia artificial también se está utilizando para analizar grandes cantidades de datos, Ajá. ¿no? Que las empresas recopilan de sus clientes, de sus operaciones. Entiendo. Y eso les permite tomar decisiones más informadas, ¿no? Más inteligentes. Más inteligentes sobre qué productos desarrollar, Claro. a qué mercados dirigirse, Sí. cómo optimizar sus procesos, O sea que en este caso la inteligencia artificial ayuda a las empresas a ser más eficientes. a ser más eficientes, a ser más competitivas. Ok. Y también hay software que automatiza tareas administrativas, como la contabilidad, por ejemplo. Claro. No. QuickBooks, por ejemplo, es un software que ya muchísimas pequeñas empresas utilizan Sí. para automatizar su contabilidad. Y bueno, y ahora viene la pregunta del millón. Ajá. ¿Qué pasa con las profesiones creativas y técnicas? Porque ahí uno pensaría que la inteligencia artificial todavía no ha llegado. Exacto, porque se supone que eso requiere de un toque humano, ¿no? Se supone que ahí la creatividad, la intuición, la experiencia Sí. son fundamentales. Son claves. Pero la verdad es que la inteligencia artificial también está empezando a tener un impacto en estas áreas. ¿En serio? Sí. Mira, por ejemplo, en el diseño gráfico A ver. hay herramientas como Canva o Adobe Firefly Ajá. que utilizan inteligencia artificial para ayudarte a crear imágenes, Ah, sí. a crear diseños, a editar fotografías. Interesante. Entonces, si tú no eres un experto en diseño, pero necesitas crear una imagen para tus redes sociales Claro. o para tu página web, Sí. estas herramientas te pueden ayudar a hacerlo de manera muy fácil. Ok, o sea que te facilitan el trabajo. Te facilitan el trabajo, te ahorran tiempo Claro. y te dan acceso a herramientas que antes solo estaban disponibles para los profesionales. O sea que democratizan un poco el acceso al diseño. Exacto, exacto. Y en la medicina, por ejemplo, que es un campo tan especializado, también está teniendo impacto la inteligencia artificial. En la medicina, el impacto es enorme. Sí. O sea, la inteligencia artificial se está utilizando para analizar imágenes médicas. A ver. No. Radiografías, resonancias magnéticas. Ok. Para detectar enfermedades en etapas tempranas. O sea, como un apoyo al diagnóstico. Exacto, como un apoyo al diagnóstico. IBM, por ejemplo, tiene un sistema que se llama Watson, Ajá. que se utiliza en algunos hospitales Sí. para ayudar a los médicos a diagnosticar cáncer Y es efectivo. y ha demostrado ser muy efectivo. Wow. En algunos casos incluso más efectivo que los propios médicos, Impresionante. porque puede analizar muchísima información, Claro. puede comparar casos, puede identificar patrones. Y bueno, y en el periodismo. En el periodismo también, fíjate. Porque ahí también se supone que necesitas la parte humana, ¿no? La creatividad, la investigación, la capacidad de contar historias. Claro. Pero ya hay sistemas de inteligencia artificial que pueden escribir noticias sencillas. ¿En serio? Sí. Por ejemplo, resultados deportivos, Como un partido de como fútbol. un partido de fútbol, Ok. o noticias financieras, Datos duros. datos duros, ¿no? Ok. Que no requieren mucha interpretación. Claro, o sea que todavía no pueden hacer una crónica. Pues todavía no pueden hacer una crónica. Con análisis. Con análisis, con opinión, Con estilo. con estilo, Ya. exacto. ¿Verdad? Y bueno, ya para ir aterrizando un poquito en lo que hemos platicado, me parece que hay una pregunta fundamental que tenemos que hacernos. ¿Cuál es esa? Y es, con todos estos cambios que estamos viendo, con la automatización, con la inteligencia artificial entrando en tantos campos,
qué profesiones están en riesgo de desaparecer? Uf, esa es una pregunta difícil. Sí. Y no hay una respuesta fácil. Claro. Pero lo que sí podemos decir es que las profesiones que son más repetitivas, Ajá. que son más manuales, Ok. que no requieren mucha creatividad, Entiendo. son las que están en mayor riesgo. O sea, los trabajos que son más fáciles de automatizar. Exacto. Exacto. Por ejemplo. Claro. Por ejemplo, los conductores de camiones. Claro, con los vehículos autónomos. Con los vehículos autónomos, pues ese es un trabajo que en el futuro Podría desaparecer. podría desaparecer o transformarse radicalmente. Ok. No. Los cajeros de supermercado Con el autopago. con el autopago. Pues también ese es un trabajo que está en riesgo. Ok. Los trabajadores de fábricas que hacen tareas muy repetitivas. Claro. O sea, hay muchísimos ejemplos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que es un tema que nos debe preocupar. Claro, porque hay mucha gente que depende de esos trabajos. Exacto. Y es importante que empecemos a pensar en cómo nos preparamos Exacto. para este futuro. ¿Y cómo nos preparamos? Pues mira, yo creo que dos cosas fundamentales. Pablo. Una es desarrollar habilidades técnicas. Ajá. No. Aprender a programar. Ok. Aprender a manejar datos. Esto sí. Aprender a utilizar las nuevas tecnologías. Claro, familiarizarnos con todas estas herramientas nuevas. Exacto, porque esas son las habilidades que se van a demandar en el futuro. Claro, porque si no nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás. Ok, y la otra cosa fundamental, ¿cuál sería? La otra cosa fundamental es desarrollar habilidades blandas. Ok. No, la creatividad, Ajá. el pensamiento crítico, Entiendo. la comunicación, Claro. el trabajo en equipo. O sea, todo eso que nos hace humanos Exacto, y que a las máquinas todavía les cuesta trabajo replicar. exacto, porque esas son las habilidades que nos van a diferenciar de las máquinas, Ok, ¿no? Y las que nos van a permitir seguir siendo relevantes en el mercado laboral. interesante. O sea que no se trata solo de aprender a usar la tecnología, sino de desarrollar nuestra parte humana, Exacto. nuestra creatividad, nuestra capacidad de pensar, de comunicarnos, Exacto, de resolver problemas, de trabajar en equipo. de adaptarnos a nuevas situaciones. Claro, o sea, ser flexibles. De los flexibles, ser proactivos. Ok. Y bueno, ¿qué plataformas o recursos nos recomiendas para poder desarrollar estas habilidades? Hay muchísimas. Sí. Hay plataformas online como Coursera, edX, Udemy, Ajá. que ofrecen cursos de muchísimas cosas, desde programación hasta marketing digital, hasta diseño. Los accesibles, ¿no? Son muy accesibles, muchos de ellos son gratuitos. Ok, perfecto. También hay plataformas como LinkedIn Learning, Sí, que está enfocada en habilidades profesionales. entiendo. Entonces, si tú quieres aprender a usar una nueva herramienta de software o quieres Perfeccionar alguna habilidad. perfeccionar alguna habilidad específica, Ok, ahí puedes encontrar cursos muy buenos. perfecto. Y bueno, ya para ir cerrando esta conversación, me gustaría que nos pusiéramos un poquito futuristas. Me gusta. ¿Cómo te imaginas el futuro del trabajo? Uf, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que vamos a ver muchísimos cambios en los próximos años. Sí. Creo que el trabajo remoto va a ser cada vez más común. Ok, ¿No? La gente va a poder trabajar desde cualquier parte del mundo, claro. gracias a la tecnología, A Internet. a Internet, a las herramientas de colaboración online. Sí. Creo que la colaboración entre humanos y máquinas va a ser cada vez más estrecha, ¿no? Vamos a trabajar junto a robots Como compañeros de trabajo. como compañeros de trabajo. Interesante. Vamos a utilizar la inteligencia artificial Como una herramienta como una herramienta para ser más eficientes, para ser más productivo. para ser más productivos, para tomar mejores decisiones. Ok. Y creo que va a haber un mayor énfasis en la creatividad, Ah, en la innovación, claro. porque las tareas más rutinarias, las tareas más mecánicas, Las van a hacer las máquinas. las van a hacer las máquinas. No. Y nosotros nos vamos a poder enfocar en lo que nos hace realmente humanos, En usar nuestro cerebro. en usar nuestro cerebro. Para crear cosas nuevas. Para crear cosas nuevas, para resolver problemas complejos, Para innovar. para innovar, exacto. Así que el futuro del trabajo suena emocionante. Suena emocionante, suena retador, Sí. pero creo que también tiene un gran potencial De mejorar nuestra calidad de vida. de mejorar nuestra calidad de vida, de hacernos más felices, De liberarnos de las tareas más tediosas. De liberarnos de las tareas más tediosas para que podamos enfocarnos en lo que realmente nos apasiona. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias por esta conversación. Con mucho gusto. Ha sido realmente fascinante. A mí también me ha encantado. Y bueno, pues a todos ustedes que nos están escuchando, los invitamos a que reflexionen sobre todo lo que hemos platicado, Sí. que piensen en cómo
la automatización, la inteligencia artificial, Los va a afectar. los va a afectar Claro. tanto en lo personal como en lo profesional. Exacto. Y bueno, pues nos encantaría escuchar sus comentarios, sus preguntas Sí. en nuestras redes sociales. Los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast. Para que nos sigan en nuestras redes sociales. Para que no se pierdan ningún episodio. Ningún episodio de Innovación al Día. Así es. Hasta la próxima. Hasta la próxima.